¿Cómo estamos? Buen día a todos. Muchachos, muchachas. Buen día, profe. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, acá estamos. Medio encerraditos todos, pero más o menos, porque la gente anda por todos lados. Por suerte. Bueno, estamos todos. Acá tengo solamente 3 que se visualizan. Los que no se visualizan no los quiero. No me gustan, son malos. Muy bien, ahí estamos apareciendo. Ahora salió el sol. Yo iluminé acá todo, pero está saliendo el sol, por suerte. Si no, ya ahora cada vez más de noche arranca. Estamos al invierno. Bueno, ¿cómo estamos con las personas jurídicas? Con estos sujetos de derecho. Hoy vamos a hablar de una especie de personas jurídicas. Bueno, recuerden los parámetros fundamentales en cuanto a la diferenciación de la personalidad, de estos entes ficticios o creados por la ley, que tiene la virtualidad de considerárseles cada uno de los atributos en forma independiente de los miembros que la integran, y es lo que hace precisamente que estos entes puedan desarrollar o cumplir sus objetivos sin correr o sin hacer correr riesgo económico a los miembros que la integren, y de esa forma encarar emprendimientos que, de hacerlo, que no serían posibles de forma individual, ¿no? Por más creatividad, empuje, empeño que una persona pueda tener, esa unión grupal y esa diferenciación e independencia de personalidad es lo que habilita una virtualidad al cumplimiento de estos fines, o posibilita el cumplimiento de estos fines que se crea o que se prefija a la entidad desde su nacimiento. Bueno, vamos a referirnos a una especie, a uno de los tipos de personas jurídicas privadas. Recuerden que vimos la doble clasificación de personas de carácter público y de carácter privado. De las personas jurídicas, bueno, de carácter público, van a analizarlo más adentradamente cuando vean derecho administrativo, pero si bien tenemos los lineamientos generales, las cuestiones particulares de estas entidades y toda su problemática se ve en esta área del derecho administrativo, y nosotros nos vamos a ocupar de las personas jurídicas de carácter privado. Recuerden que dentro de estas, las que enumera el código, tenemos las asociaciones, las fundaciones y las sociedades. Dentro de las asociaciones y fundaciones, bueno, hoy nos vamos a referir a esas asociaciones. Pero previo a adentrarme a la regulación de este tipo de entidades, tenemos que hacer la aclaración de lo que la doctrina llama las entidades o las organizaciones pertenecientes al tercer sector, porque hablan de 3 grandes sectores dentro de este complejo mundo de las personas jurídicas, 3 grandes sectores. Primero es el sector público o también estatal, ¿no? Donde las entidades se organizan, creadas por la ley, ¿no? Y reguladas por el Estado, para cumplir misiones o objetivos claramente direccionados al bien general, al bien común, a las pretensiones de una sociedad que delega en un gobierno, o en el Estado que la representa, todas las necesidades que hacen a la comunidad y a la vida en sociedad, ¿no? Por un lado tenemos a las entidades de este primer sector de carácter generalmente gubernamental o estatal. Pero lo importante es la finalidad digamos, del bien general y el bien común y el bien público que persigue. En el segundo sector encontramos el sector de la productividad, las entidades comerciales, las entidades que hacen o que reinan en el mercado, ¿no? Y que hacen a la pujanza económica de una sociedad, ¿bien? Por la significancia que tienen en el mundo económico, si bien pueden cumplir funciones también que la sociedad requiera, pensemos en
instituciones privadas, como hoy día la necesidad de cumplir los servicios de salud que van más allá de esta delegación del Estado, y vemos cómo las clínicas o los hospitales privados cumplen una función sin dudas que hacen a las necesidades sociales, pero están organizadas de manera tal que tienen un fin de lucro, tienen un fin comercial, un fin destinado a obtener ganancias y de repartirlos entre sus miembros, y hacen más allá de la finalidad, como les decía, que pueda satisfacer el interés general, tienen una función sin duda de carácter de motor económico o de la economía de una sociedad. Y después tenemos las del tercer sector. Estas tienen una gravitación que la doctrina ha entendido que ha sido de gran importancia, porque si bien no tienen esta idea motora de producir ganancias, de ser pujante en la economía de una sociedad, vienen a cumplir un rol de satisfacer otro tipo de necesidades, de cumplir valores, de cumplir misiones, o tienen una misión fundamental que es satisfacer esas inquietudes que todo ser humano posee y que justamente hace a la esencialidad de su especie, y que si bien, como les decía, no tiene una persecución económica, ni puede ser considerada como el motor de una economía, entran dentro de esta rueda de la economía, porque también obtienen recursos, digamos, ponen también en la sociedad la fuerza productiva, la fuerza, digamos, que si bien está dirigida, como les decía, a satisfacer intereses no lucrativos, intereses más de carácter humanitario, de carácter de valores humanos o de valores esenciales en el ser humano, se satisfacen de recursos económicos, entonces también entran en este giro que hace a la pujanza, dan trabajo, y tienen por ende un rol en la sociedad, más allá del humanitario al que están destinados, o a satisfacer intereses de carácter no lucrativo, también cumplen un rol en definitiva porque se nutren de recursos y ponen en el mercado de recursos. En realidad son entidades que están basadas en la solidaridad, en el esfuerzo y en el servicio de los socios y del interés general, ¿no? Estas son las llamadas organizaciones no gubernamentales, todos sabemos la importancia que tienen las ONG, ¿no? Y dentro también de estas organizaciones vamos a encontrar a las asociaciones y a las fundaciones, que como les decía, se caracterizan por una misión, por tener una misión que si bien no es de carácter económico, cumple la revalorización del ser humano y la necesidad de alcanzar esos fines que los seres humanos se proponen y hacen a la conservación de la especie, ¿no? Bueno, vamos a ver en nuestro Código Civil cuál es la regulación de este tipo de entidades o asociaciones civiles, llamadas asociaciones civiles. Bueno, primero partamos de la regulación de la ley suprema, más allá del Código Civil, que nos dice nuestra ley suprema en la Constitución Nacional, que ya establece como garantía. Siempre les digo que encontramos en nuestra ley suprema la consagración de derechos y garantías que luego recepta el ordenamiento y el ordenamiento regula. Aunque, como vimos también en la primera parte de la materia, no todo derecho y garantía está regulado, y esto no implica que carezca, digamos, de operatividad. Sabemos ya del fallo de la Corte Siricot que todos los derechos y garantías son operativos, no meramente declarativos, pero en este caso concreto de la libre asociación, que es un derecho que está garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, encontramos una regulación específica en el Código Civil, en la ley de sociedades comerciales, también encontramos la regulación de la vida o funcionamiento de las entidades que agrupan personas. Pero como les decía, encontramos en la Constitución Nacional, ya desde su sanción, la consagración del derecho a la libre asociación. La Constitución habla del derecho de asociarse con fines útiles, es decir, que hay un derecho en toda persona de agruparse, de unirse, para el cumplimiento de fines útiles. Ahora vamos a ver que hablar de finalidad útil ha necesitado de una
interpretación doctrinaria y jurisprudencial, porque cuándo es útil, cuándo es trascendente el objetivo o la finalidad que se propone un ente para unirse y desarrollarse y cumplir sus finalidades. O sea, ¿qué hace a la utilidad? ¿O quién meritúa cuándo es útil una finalidad o un objetivo? Bueno, entonces ya se ha pronunciado, como decía yo, la doctrina y la jurisprudencia, y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que la utilidad, en definitiva, se meritúa en cuanto a que no sea contraria, que no sea, digamos, perjudicial al bien común. Es decir, no debe ser contraria, no debe ser, no tiene que seguir un fin que en definitiva afecte el bien común o el interés general. Pero esto no significa que en definitiva cumpla un rol o un requisito que la sociedad considera imprescindible. O sea, la utilidad no depende de la consideración general de la necesidad de existencia de estas entidades, sino de que las mismas no contraríen, no perjudiquen, no dañen el interés general. Esta es la idea. No solo en la Constitución Nacional encontramos esta idea de la libre asociación, el derecho supranacional, los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 16, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 22, justamente habla de la libre asociación, que permite la creación de los partidos políticos, nada menos, para cumplir estas finalidades, ¿no? de ejercer derechos civiles y políticos. Bueno, estas serían las normas básicas que luego nuestro Código Civil y Comercial, a partir del artículo 168, regula. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 168 del Código Civil? ¿Qué nos dice nuestra regulación respecto a las asociaciones civiles? ¿Qué tienen que perseguir? Si son personas jurídicas, en primer lugar las califica como personas jurídicas. Esto es importante porque ya tipificar a un ente, darle este carácter de persona jurídica, no es necesario, cuando el código la enumera de esta manera, no es necesario adentrarse en que cumpla todos los requisitos o las ideas que tenemos de personas jurídicas, sino ya hay una consideración como tal y por ende reviste este carácter, ¿no? Nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas o jurídicas que persiguen la realización de un fin que no sea contrario al bien común o interés general y principalmente no lucrativo. Bueno, aquí tenemos esta idea regulada entonces de la finalidad útil a la que se refiere el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿no? Que sus fines, que su objetivo, que su misión no sea contraria al bien común o al interés general. No debe ser contradictoria, pero no necesariamente tiene que ser considerada como esencial para la humanidad o para la generalidad. No sé, por ejemplo, podemos pensar en fines útiles, interesantes, como puede ser una entidad religiosa, una entidad que se nuclee a los fines de los servicios, digamos, de tener una finalidad cultural, o la colegiación de profesionales. Podemos hablar de esas utilidades que sin dudas son captadas por el interés general, pero hay otras que quizás no tienen esta virtualidad. No sé, la asociación de coleccionistas de mariposas, o de coleccionistas de estampillas, o sea, quizás sí, para los miembros integrantes puede ser importante la actividad o la finalidad que tiene, pero sin duda la sociedad prescinde de este interés y puede subsistir igualmente, ¿no? No le va a quitar a la sociedad en general o al interés general la prescindencia de este tipo de entidades. Pero como no contrarían el bien general, ni el interés general, ni el bien común, están dentro de las asociaciones entonces que se regulan y que parten de esta libertad de asociación que garantiza la Constitución Nacional. Bueno, entonces vemos los dos pilares. En primer lugar,
que su objetivo, que su finalidad no sea contraria al bien común y al interés general, y que no tengan como finalidad principal el lucro, la ganancia. Esta no es la finalidad principal. Y parten de la unión con cierto grado de estabilidad y permanencia de sujetos que la van a componer. Acá también tenemos que hacer una distinción. En el caso de las asociaciones, estos miembros que la integran tienen una característica, a diferencia de las sociedades que sí persiguen fines de lucro, ya la vamos a ver en otra clase, no sé si conmigo o con quien corresponda. Las sociedades sí tienen fines de lucro, esta es la gran diferencia, también tienen que perseguir fines que no sean contrarios al interés general, pero el objetivo que las mueve, que las motiva, sin dudas, es obtener ganancias. Esta es una gran diferencia. Y otra gran diferencia en cuanto a la composición es que los miembros que integran la asociación tienen un carácter intransferible. Este carácter de miembro no se puede transferir, es decir, no se puede ceder, ni tampoco se obtiene por carácter hereditario, ¿no? Entonces, si mi papá es miembro, de hecho, lo es, de este club San Lorenzo de Mar del Plata, que hasta llegó a ser presidente, el día que fallezca, que esperemos que falte mucho, no transmite a mi persona este carácter, es una decisión que ha tenido él de formar parte de ese club, y por ende, digamos, cesa con su fallecimiento. No se transmite ni por actos entre vivos, ni mortis causa. Distinto es si formará parte de una sociedad comercial, donde sí tiene acciones, y en ese caso sí, esas acciones se transmiten a los herederos, y también pueden venderse. ¿Y por qué no? ¿Por qué este carácter intransmisible del carácter de miembro o asociado de una asociación? Bueno, precisamente porque formar parte de una asociación implica tener intereses personales vinculados a ello, que son de carácter justamente personalísimo, es decir, no tienen que ver con un patrimonio o con un bien tangible, sino que tiene que ver con las motivaciones personales y compartir la finalidad u objetivo de esa entidad, ¿no? Y además, también la persona es elegida por el ente, es decir, no es solamente el ente quien elige la entidad, por formar parte de ella, porque comparte los objetivos, porque está interesado en la finalidad y tiene una motivación o una necesidad de participar y de prestar servicios voluntariamente, sino que además, por el tipo de finalidad que el ente se propone, también selecciona o es selectivo con los miembros que la integran. Entonces, no cualquier persona puede formar parte de estas entidades, porque muchas veces tiene que reunir requisitos que el ente se propone, que no tienen que ver por supuesto, con ideas discriminatorias o disgregadoras o digamos que pretendan calificaciones especiales, pero en muchos casos sí puede, por ejemplo, exigirse tener una profesión determinada. Pensemos en los colegios profesionales, el colegio de abogados, el colegio de médicos. Sin duda, los integrantes o los miembros tienen que tener mínimamente el requisito de la profesión común, ¿no? Pero además hay entidades que requieren que los asociados cumplan otro tipo de requisitos para formar parte, y muchas veces hasta piden, digamos, que tengan recomendaciones. O sea, hay entidades cuyos estatutos establecen que otros miembros de la entidad son quienes lo deben presentar, que de alguna forma no es que se hagan responsables, pero tienen esa carga, entre comillas, de presentarte o dar su cara o dar su honor o su reputación, guiándose, presentando o pidiendo o peticionando la admisión de este tipo de miembros. Hay, por ejemplo, en Mar del Plata, hay clubes, el club Yacht Club, por ejemplo, en Mar del Plata, que exige que no se le pone la bola negra, que digamos, los mismos socios son los que dicen, bueno, este puede venir o no puede venir, parece, digamos, socialmente como
digamos, requisitos discriminatorios o de exigencias de una sociedad aburguesada, pero bueno, tienen estas motivaciones o estas pretensiones, y si están en sus estatutos, así deben ser consideradas. Bueno, les decía que hay distintas clases de asociaciones o distintos grados de pertenencia de las asociaciones. Hay asociaciones de primer grado. Estas asociaciones de primer grado están formadas por personas físicas o personas jurídicas, pero tienen, digamos, la conformación tiene la idea de consagrarse como primer objetivo de nacimiento, ¿no? A ver, pensemos en un club deportivo. Los clubes deportivos son asociaciones civiles, así están configuradas jurídicamente, no son sociedades anónimas, no son entidades con fines de lucro, sino que tienen la particularidad de estar conformadas como asociaciones civiles. A veces pensamos, bueno, depende de qué club estemos hablando, qué sé yo, si hablamos de Boca Juniors, que tiene, ya sabemos, un patrimonio muy importante, y compra jugadores carísimos, y los vende, y digamos, y pareciera que, bueno, los que saben de fútbol, o los que nos gusta el fútbol, a mí me gusta mucho, sabemos que tenemos un jugador, una temporada, ya si no negocia, ya lo tienen para mostrarlo, y así lo venden, entonces no permanece. Bueno, pensamos que tienen un fin de lucro, en definitiva, la entidad. Bueno, sí, no, perdón, el fin de lucro no está, por lo menos visiblemente, ¿no? Pero sin duda todo ese patrimonio que se genera en la entidad hace al poderío del ente con un patrimonio más poderoso, ¿no? Más suculento, porque cuanto más patrimonio, más posibilidades digamos, de entrar en este mercado y volver a adquirir jugadores y comprar y hacérselos y generar mayor caudal patrimonial, que en definitiva lo importante, lo diferente de una sociedad y una asociación es que todo ese caudal patrimonial no es, digamos, no importa la obtención de ganancias que va a tener dividendos entre los miembros, sino que se tiene que reinvertir en el ente siempre, ¿no? Pero volviendo a la conformación, entonces tenemos de primer grado que tienen esta particularidad, se nuclean, o se genera por personas físicas que le integran o personas jurídicas que le integran, ¿sí? Pero nace para una finalidad concreta la conformación. Después tenemos las entidades de segundo grado, que ya ahí sí parten de la conformación de distintas asociaciones, es decir, hay asociaciones con finalidades semejantes que buscan otro objetivo que nuclea a todas. Volviendo al ejemplo del fútbol, tenemos un club social, un club deportivo, Boca, River, Lanús, lo que fuera, los conocidos, también los pequeños, los clubes pequeños de la ciudad de Mar del Plata, también forman de carácter de persona jurídica, de asociación civil, pero también tenemos la distinta conformación de otras asociaciones, como la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? La AFA ya es el conglomerado de distintas asociaciones. Bueno, esta es entonces la asociación en segundo grado, y después tenemos ya en tercer grado, que es asociaciones de segundo grado, ya es la conformación de distintas asociaciones de segundo grado, como por ejemplo la FIFA, ¿no? Que tiene ya una categoría mayor, bueno, en este caso es internacional, pero podría ser las confederaciones de colegios, por ejemplo, es decir, distintas asociaciones de segundo grado forman la de tercer grado. Bueno, estas son las distintas clases como para darnos cuenta que en definitiva la conformación de estos entes puede ir complejizándose, es decir, se van, digamos, no quedan quizás en la reducción de su nacimiento, sino que sus intereses pueden ir complejizándose de modo tal que necesiten de nuevas organizaciones, de creación de nuevas organizaciones ya a partir de asociaciones creadas con antelación. Entonces, esto va a depender de cómo los objetivos vayan creciendo, cómo necesiten ir desarrollándose y expandiéndose los intereses de cada uno, ¿sí? Y después, de acuerdo a los fines o a los objetivos que se propongan las entidades, vamos a encontrar de distinta naturaleza, porque hay fines
u objetivos que tienen que ver con la filantropía, ¿no? El altruismo, la necesidad de brindar apoyo solidario, por un lado, o puede ser finalidades culturales, o finalidades deportivas, como recién vimos, o finalidades profesionales. Digamos que la índole de objetivos, siempre que no sea la finalidad de lucro o la obtención de una ganancia pecuniaria privada, es de amplio espectro, ¿no? Y depende el tipo de objetivo o finalidad, vamos a encontrar que hay regulaciones específicas, porque hay, por ejemplo, cierto tipo de regulaciones concretas para asociaciones ya, por ejemplo, las mutuales o los sindicatos, que parten de asociaciones civiles que tienen regulaciones jurídicas en leyes especiales, pero que parten en cuanto a su organización como el carácter de una asociación civil. ¿Sí? Bueno, esto es a grandes rasgos entonces la presentación digamos, de lo que es una asociación y los distintos tipos. Vamos a ver ahora, ya en forma más específica, características propias de la asociación. Principalmente vamos a hablar del objeto. Bueno, como dijimos al principio de la clase, el objeto, y esto es fundamental como regla básica, no debe ser contrario al interés general o al bien común, y no debe perseguir un interés de lucro, o el fin principal ha de ser el lucro, sin perjuicio, como les dije, que realice actos que justamente le permitan obtener recursos, o obtener ganancias, o obtener dinero, o obtener, porque eso es lo que hace la conformación del patrimonio, que el patrimonio como atributo esencial de toda persona, física o jurídica, en el caso de las personas jurídicas, va a ser fundamental para el cumplimiento de los fines que se proponen, ¿sí? Porque las personas físicas podemos, o humanas, podemos proponernos muchísimos fines y nuestro patrimonio no alcanzar a cumplir esos fines que nos proponemos, pero nosotros nacemos y somos, como todos seres humanos, lógicamente, no importa los fines que tengamos, nacemos más allá de los fines que tengamos o nos propongamos. En cambio, las personas jurídicas justamente tienen una finalidad, un objetivo, una razón de ser para su creación, si no, no existiría. Nosotros existimos más allá de nuestra finalidad. Y por ende, al proponerse esos fines, necesitan de un patrimonio, necesitan de recursos materiales para llevarlos a cabo, ¿sí? Y el modo de obtener esos recursos materiales es muy variable, ¿bien? Y puede implicar un enriquecimiento, un enriquecimiento y un crecimiento patrimonial inconmensurable. Lo importante, y más allá de que tengan más o menos patrimonio, que obtengan mayores o menores recursos, que estos recursos siempre deben destinarse al cumplimiento de los fines y no al reparto de dividendos, ¿sí? No reparten dividendos. Esa es la característica fundamental y la diferenciación con las sociedades, ¿sí? Bien. ¿Vamos bien por acá? Bueno, en el Código Civil hay un criterio de apreciación del interés común o del objeto a dónde debe ceñirse. Y ahí nos dice, justamente para tener ciertos parámetros de lo que es interés general, ¿no? Y es interesante el artículo 168 cuando nos dice que el interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren los valores constitucionales. Esta directiva del artículo 168 es interesante para comprender la idea de lo que implica el interés general, ¿no? Que sin dudas es variado, sin dudas no depende digamos, de cuestiones personales y que parten del respeto, ¿no? Sobre todo quizás lo vemos más claro en cuestiones religiosas, que obviamente sabemos que
no todos comulgan con religiones, o algunos con ninguna directamente, pero más allá de que no compartan o de que no tengan fe, que en definitiva la fe es la movilización o la necesidad de profesar alguna religión y por ende agruparse para hacerlo, lo importante tiene que ver con el respeto, ¿no?, a esa diversidad o a esos intereses que quizás no sean digamos, del mismo origen o matiz que sin dudas cualquiera puede, no necesariamente debe ser uniforme, sino que implica el respeto al otro, y sus inquietudes, y sus necesidades, y sus intereses. Entonces, por eso el interés general no implica que sea de todos, o que sea compartido por todos. Sin duda tiene sus matices, y por eso está esta directiva del 68 para entender para qué lado pueden apuntar este tipo de entidades. Bien. Bueno, como les decía, la ausencia de lucro, esta es también la característica que sostiene esta conformación. Vamos a la... ¿Hasta ahora tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Entendieron más o menos a qué apunta la idea de asociación civil? ¿Cómo se diferencia de una sociedad? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a cuestiones técnicas ahora. Cuestiones más técnicas. Ahora vamos a ver cómo se conforma, más que nada, o qué requisitos impone la ley para constituir este tipo de entidades. Bueno, partimos de una conformación material, porque arranca el código diciendo que parte de la unión permanente y estable de un grupo de personas, físicas o jurídicas, humanas o ideales, pero ese es el sustrato, digamos, material, ¿no?, que hace al ente y que es fundamental, ¿no?, que estén las personas que la conforman, que esté la agrupación. Este es el elemento básico y elemental. Se pone una luz. A ver cómo estoy acá. Muy oscuro. Acá estoy muy oscuro. Estoy en un cachito. Está matando la luz, pero bueno, tampoco quiero quedar muy oscuro. Apagué otro, tengo que comprar el círculo ese que venden, ¿no?, usan en la televisión, pero no tengo ganas de partirles. Bueno, el sustrato material, como les decía, tiene que ver con las personas que la integran y que son fundamentales, pero tenemos también unos requisitos formales, que hacen a la exigencia legal de digamos, de la existencia de estos entes, y tiene que ver con el modo de constitución. ¿Dónde debe plasmarse esta voluntad de decisión o de esta unión de personas? En un instrumento público. La ley exige este requisito formal, el instrumento público. Ustedes vieron instrumentos ya, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están viendo? ¿No vimos todavía instrumentos? Bueno, vamos a ver. El instrumento público es el soporte papel o el soporte de creación de estas entidades, donde está el continente, digamos, de toda el acuerdo de voluntades que lo genera, pero la particularidad del instrumento público, hay instrumentos públicos y instrumentos privados, la particularidad del instrumento público es que se realiza en presencia del oficial público, ¿sí? O sea que el escribano tiene que ser el que da fe, porque es depositario de fe pública, de la conformación de esta entidad a través de la escritura pública, que es el instrumento que otorga el escribano público, ¿no? Entonces, este es el primer requisito, que donde debe estar plasmado el instrumento público, porque es incuestionable el contenido, porque da fe del escribano con su presencia en el acto, da fe de que todo lo que allí está contenido es verdad, y en las cláusulas dispositivas que contiene el instrumento, eso lo veremos más adelante, y además de este requisito formal se requiere otro, que es la autorización estatal. Estas entidades
si bien dijimos que la generalidad de las personas jurídicas para ser consideradas tales no requieren la autorización del Estado para funcionar, el caso de las asociaciones civiles tiene la exigencia de este requisito. También lo vamos a ver cuando vean fundaciones. Las fundaciones también tienen el requisito de la autorización estatal para funcionar. ¿Y a qué obedece? ¿A qué obedece este requisito? Tiene una razón de ser, tiene una, digamos, una motivación. Pensemos en justamente la característica de que las entidades de este tipo, las asociaciones civiles, no deben perseguir fines de lucro y deben tener un objetivo que no sea contrario al interés general del bien común. Bueno, el Estado hace justamente de contralor del cumplimiento de estos requisitos, y es el que fiscaliza y controla, primero que la entidad cumpla, digamos, estos objetivos para poder darle vida y para darle virtualidad de persona jurídica, pero además controlar que no los desvíe estos objetivos en el curso y desarrollo de su actividad. ¿Sí? Entonces tiene esta función, la de verificar y la de controlar que se mantengan estos requisitos al inicio exigidos para su constitución. Por eso esta autorización del Estado para que funcionen, que en definitiva es lo que le otorga la personería jurídica, ¿no? Y le da esta virtualidad de considerar las asociaciones civiles. ¿Bien? Por eso, en el mismo código, en el artículo 174, vemos el sometimiento de estas entidades a un control permanente. ¿Sí? Tienen un control estatal permanente para justamente verificar el objetivo de interés general, que esté presente y permanezca, y no se separen los entes de este objetivo. Bien, ahora, ¿qué se tiene en cuenta a los fines de dar la autorización para funcionar? ¿Qué es lo que se toma en consideración? Bueno, en primer lugar, es fundamental que, bueno, más allá de establecer en el instrumento público de constitución de la entidad, necesita lo que se denomina un estatuto. El estatuto es el reglamento interno de la entidad, más allá de, digamos, de que las entidades o las asociaciones deban cumplir requisitos de la ley y que la ley regule en general su actuación y establezca los requisitos de constitución, desarrollo, de administración, de gobierno, de disolución y demás, que están establecidos en el Código Civil. Cada entidad tiene un reglamento propio. Tiene tiene el establecimiento de distintas reglamentaciones, de distintas disposiciones que hacen a la vida de la entidad y al régimen interno de la entidad son a los que se someten todos los asociados o todos los miembros que pertenecen y que quieran pertenecer en el futuro, ¿no? Se subordinan estos a lo establecido en el estatuto. Este régimen interno de la entidad, que es propio del ente, no es una ley general, lógicamente, pero sí es una exigencia digamos, tiene que estar presente a los fines del otorgamiento de la autorización. Bien, el estatuto que regula el funcionamiento y la organización de la entidad, más allá de su contenido, digamos, propio, debe tener un contenido básico, debe tener un contenido elemental, y los requisitos mínimos, que deben ser, en primer lugar, la identificación de quienes lo constituyen, de quienes integran el acto constitutivo. Entonces debe individualizar e identificar a los miembros que la fundan, a esta entidad, que la conforman, como desde su nacimiento, más allá de los que luego se incorporen, esos sujetos que van a conformar la entidad desde su nacimiento, deben estar identificados en este estatuto. Este es el primer lugar lo que debe contener. Pensemos en lo que llamamos el sustrato material, ¿no es cierto? La conformación. Si dijimos
una entidad, digamos, si partimos del concepto de que la asociación es una entidad conformada por unión de personas, bueno, estas personas deben estar identificadas al momento de la creación del instituto, del estatuto, ¿no? Otro de los requisitos mínimos que debe contener el estatuto es el nombre de la entidad, de la asociación. Recuerden, nombre es un atributo de la personalidad, no solamente de las personas de existencia visible, de personas humanas, de las personas jurídicas. El nombre permite la identificación, permite poder determinar con qué sujetos está uno relacionando o vinculando jurídicamente, por ende, por supuesto, es un atributo y un deber, un derecho-deber, que debe estar en el estatuto. Generalmente para el nombre, en cuanto al nombre del estatuto, bueno, no debe haber otros similares, no debe prestarse a confusión con otras entidades, y no debe ser contrario a la moral y las buenas costumbres. Estos, digamos, son los requisitos básicos del nombre. Bien, fundamental también la determinación del objeto, los fines que se proponen, las finalidades, la misión, la razón de ser de la entidad, para qué se constituye, para cumplir qué objetivo, qué finalidades. Bien, recuerden, estos son justamente los que no deben ser contrarios al interés general y al bien común. ¿Sí? El domicilio de la entidad, la sede donde va a funcionar, también debe estar contenido en el estatuto. El plazo de duración, porque hay entidades que no tienen, digamos, que pueden crearse para fines determinados, y luego cuando se cumplen esos objetivos, o cesan, o no se cumplen dentro del plazo previsto, la entidad puede tener un tiempo, digamos, prefijado de duración y estar contenido ese plazo en el estatuto. Fundamental también que contenga el estatuto la forma de obtener recursos, es decir, cuál es primero el patrimonio inicial, cómo se va a conformar. Bueno, quiénes realizan los aportes y qué tipo de aportes realizan, si realizan aportes en especie, si por ejemplo aportan mobiliario, aportan instrumental, o aportan dinero en efectivo, o aportan inmuebles, bueno. ¿Cuáles son los aportes que hacen al patrimonio y hacen o permiten el funcionamiento de la entidad, y cómo va a obtener recursos? Debe prever el modo de obtención de recursos. Si siempre va a estar fijado, determinado en las cuotas sociales que van a aportar sus miembros, si se permite digamos, si parte de donaciones de terceros, si van a realizarse rifas o qué tipo de actividad o modo de obtención de recursos económicos que son fundamentales para poder cumplir los fines, ¿no? Bien, y después tenemos que pensar en el gobierno de la entidad, porque la entidad tiene un funcionamiento que va a ser ejercido por sujetos que tienen un cargo, un rol. Entonces también el régimen de administración y de representación debe estar fijado en el estatuto. También tienen el deber de elaborar un ejercicio económico, tienen que llevar una contabilidad a las entidades, esto hace también a su fiscalización, y la ley exige que también esté contenida en el estatuto el modo de llevar la contabilidad. El estatuto también puede determinar las clases y las categorías de asociados, porque los miembros, más allá de que les decía que, bueno, que no pueden tener requisitos discriminatorios de admisión, sí puede haber requisitos que hagan a la idoneidad, ¿no? A la idoneidad para cumplir el rol. Decía, por ejemplo, la exigencia de una profesión. Entonces, también, digamos, las clases y categorías van a estar determinadas en el estatuto. El régimen de ingreso y egreso de los socios, los órganos de gobierno, las causales de disolución, o sea, más allá de que puede haber, digamos, si no se cumplen ciertos objetivos o lo que fuera, también puede estar contenida en el estatuto todas estas particularidades. Bien, estos son los requisitos mínimos, pero como les decía, el estatuto, hacer un reglamento interno, puede contener requisitos especiales o siempre que hagan al cumplimiento de la finalidad, abastecerse
digamos, de elementos de un régimen legal más amplio que le permita el desarrollo. Bien, bueno, vamos a los órganos de gobierno, cómo la entidad se administra. Una pregunta, profesora. Sí, dale, buenísimo. ¿Se puede modificar el estatuto una vez ya hecho? Muy buena pregunta. Sí, el estatuto no es como el caso de las fundaciones, que vamos a ver que es más pétreo, que tiene la característica, en principio, de ser inmodificable, salvo excepciones. En el caso de las asociaciones sí es modificable, pero muchas veces para modificarse debe cumplirse con un quórum o con un número mínimo de asociados que voten. ¿Sí? O sea, a veces no siempre la simple mayoría, a veces puede exigir unanimidad, ¿sí? o un quórum especial para modificarlo. ¿Sí? Pero es modificable porque también es ajustable a las necesidades de la entidad. ¿Sí? Ahora, también hay que ver qué se modifica del estatuto, porque, por ejemplo, si modificamos, una cosa es modificar la sede social, modificar tipo no sé, regímenes o exigencias de conducta de los socios, pero otra cosa es modificar el objeto, ¿no? Porque cuando se modifica el objeto, ya cuando el objeto es totalmente diferente, estamos hablando de otro tipo de personas jurídicas. Entonces, es necesario ver qué es lo que se modifica y por eso qué mayorías especiales el mismo estatuto establece para su cambio, para su modificación. ¿Sí? Eso es una diferencia con las fundaciones que sí tienen, en principio tienen un reglamento pétreo, inmodificable, ¿sí? Salvo que sea imposible proseguir el objetivo de la fundación, porque ya van a ver que las fundaciones en realidad no tienen miembros, tiene un fundador que la crea y que luego deja de ser parte de la entidad. ¿Sí? Entonces es muy diferente el régimen que ya van a ver. Bueno, vamos a los órganos de gobierno, que tienen que ser básicamente tres, que es la asamblea, la comisión directiva y un órgano de fiscalización. Es un órgano, la asamblea, digamos, es el órgano deliberativo, ¿no? del ente, de la entidad. En el estatuto se establecen justamente los derechos de los miembros a participar, y les decía que es un órgano deliberativo porque allí donde se discute, donde se plasman las diferentes ideas o necesidades digamos, de establecer el direccionamiento de la entidad y a dónde debe partir, y por supuesto es el órgano que elige las autoridades que van a hacer o van a poner en práctica o van a ejecutar los actos o las decisiones de la asamblea. Como les decía, el estatuto va a fijar las mayorías necesarias para distintos temas, ¿no? Y la función principal de la asamblea justamente va a ser nombrar y remover a los integrantes de la comisión directiva, que es este órgano directivo, el órgano de dirección, que está formado básicamente por el presidente, el secretario y el tesorero. Son esos tres sujetos básicos que forman la comisión directiva y que, como les decía, es el órgano de administración, el órgano ejecutivo. ¿Sí? También tiene un órgano de fiscalización. En realidad, la ley exige que sea obligatorio cuando tiene más de 20 asociados la entidad, que justamente lo que hace el órgano fiscalizador es sindicar, es revisar las cuentas, digamos, controlar todo lo relativo al manejo patrimonial, ¿no? De la entidad, porque no nos olvidemos que al no tener fines de lucro, digamos, el poder determinar el direccionamiento de los fondos, del patrimonio, digamos, cómo se encausa, ¿no? El ingreso del dinero, no solamente que esté bien, que responda, digamos, en modo de adquisición al modo de obtención de patrimonio que establece el estatuto, sino también que justamente se direccione a los fines del cumplimiento del objetivo, ¿no? Entonces,
Por eso la ley exige en el artículo 172 que a partir de un número mayor de 20 asociados, debe tener obligatoriamente un órgano de fiscalización. Hay asociaciones muy pequeñas que tienen objetivos quizás más simplistas, que bueno, no, en principio están formadas en forma muy, muy austera o escueta, que no justifica un órgano de fiscalización, pero sí cuando ya tiene una envergadura mayor. Bueno, también hay algunas organizaciones que tienen un tribunal de disciplina o un órgano de disciplina que cuya función más que nada es la de, también elegido por la propia asamblea, lógicamente, quienes lo integran y quienes determinan, en algunos casos, posibles sanciones a los asociados que no cumplan ciertas exigencias reglamentarias o estatutarias, o no obedezcan a ciertos parámetros para formar parte de esa entidad. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo vemos en los colegios profesionales. El colegio de abogados, me refiero a este que más o menos conozco y del que formo parte como matriculada, tiene un tribunal de disciplina que está conformado también por 3 miembros que elige que ha elegido la asamblea y que juzgan las conductas que pueden faltar a la ética profesional. Nosotros tenemos un reglamento de ética profesional que si se transgrede, por supuesto se sigue un debido proceso dentro siempre que se juzga alguna conducta, ¿no? Dentro de la misma asociación, ¿cierto? Que se establece el modo de llevar a cabo este tipo de procedimientos, que es extrajudicial. Aquí no es que actúan como un tribunal judicial, sino es un tribunal de disciplina en el marco de una asociación, ¿verdad? Y establece las sanciones que permite el reglamento, ¿no? En el caso de los abogados puede ser hasta como la mayor sanción, la de suspensión de la matrícula, ¿no? Que no puede ejercer como tal por las graves faltas que pueda cometer violando la ética profesional. Bueno, y así en todas las asociaciones puede estar presente este órgano de disciplina que más que nada se encarga de fiscalizar la actuación de los miembros y del cumplimiento del reglamento para, en su caso, disponer sanciones disciplinarias de este carácter. ¿Sí? También en el estatuto, lógicamente, se establece los derechos y las obligaciones de los miembros. Los miembros tienen que cumplir, las obligaciones que establece el reglamento, cuya principal obligación va a ser la del pago de la cuota social, por ejemplo, ¿no? Y también este pago de la cuota social es lo que le habilita a participar de las asambleas. Si no tiene la cuota al día, no puede participar de la asamblea. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el régimen de responsabilidad de los miembros y de los directivos? Es interesante. Recuerden que partimos siempre de una premisa fundamental que ya está establecida en el artículo 143 y que tiene que ver con la personalidad diferenciada. Si los miembros son miembros de la entidad, pero la entidad tiene una vida independiente, tiene un patrimonio independiente, y por ende todas las actuaciones, todas las vinculaciones, todos los actos jurídicos que realiza la entidad y se vincula con terceros, y por ende asume compromisos que tiene que cumplir. Entonces, este tipo de obligaciones que la entidad asume, digamos, ¿de dónde se satisfacen en caso de incumplimiento? ¿De dónde? Justamente, si es una personalidad diferenciada, del patrimonio de la entidad, ¿no? Partimos de esta idea. Siempre es la entidad la que responde. Pero los miembros como tales, ¿tienen alguna responsabilidad por el ente, por la actuación propia de la entidad? ¿Qué opinan ustedes? Profe, ¿cómo anda? Buen día. Sí, son responsables también por los actos que comete la entidad. Más cuando son actos fraudulentos.
o sea, son responsables ellos. Bueno, me gusta. Stop. En principio no. Bueno, ahí tendría que haber un desvío, creo que lo hablamos la vez pasada, cuando hablamos de la inoponibilidad de la persona jurídica, es cuando la entidad, en realidad, esa personalidad diferenciada, es utilizada como una pantalla y un recurso para violar la ley o perjudicar a terceros. Bueno, estas son cuestiones ya más excepcionales, donde, digamos, puede correrse el velo de la personalidad jurídica para accionar en contra de los miembros. Esto es muy específico y excepcional. Justamente la idea de entidad diferenciada es que los miembros no tengan responsabilidad por los actos del ente, ¿sí? Siempre y cuando no se desvirtúe el objetivo. ¿Sí? Ahora, si la entidad asume compromisos, asume obligaciones que exceden su patrimonio, que quizás no pueden ser solventadas, o se embarca en actuaciones que, si bien en principio estaban programadas como posibles de ser solventadas o de ser cubiertas, y por situaciones que puedan sobrepasarla, o que quizás en el diario lo vemos como, no sé, tenía previsto pagar con esta plata, con la plata del alquiler de tal inmueble, tenía que pagar, no sé, al proveedor tal. Y resulta que que me tenía que pagar el alquiler no me trajo tiempo y forma, o sea, atrasó, y eso generó que eso implica que no puedan ingresar fondos, por ende se corta la cadena de pagos, tampoco puedo yo pagar a los proveedores, bueno, la entidad tampoco puede pagar. Bueno, en ese caso, vemos que quizás la situación de compromisos asumidos por la entidad lo supera patrimonialmente, pero no deja de ser deudas de la entidad. Eso tenganlo claro. En la entidad siempre responde con su propio patrimonio, por eso tiene una personalidad diferenciada. Salvo que se transgreda el objeto social, vos me hablabas de actos fraudulentos. Sí, salvo que la entidad, esto tiene que ser, en principio recuerden ustedes que si justamente la entidad necesita la autorización estatal para funcionar, nunca se va a crear para fines ilícitos. Nunca el Estado va a dar una autorización para fines ilícitos. Acá tiene que haber una transgresión del objeto, la realización de un acto que implique violentar la autorización que se fue dada para cumplir siempre fines lícitos. Entonces ya esto implicaría desvirtuar el objeto. Ahí sí existe esta figura de la inoponibilidad de la persona jurídica a los fines que los terceros perjudicados accionen directamente contra los miembros, no contra el ente, porque el ente era una pantalla para accionar y para utilizarla justamente para protegerse, es como un escudo protector, decir, bueno, que vayan al ente y no vayan a mí, a que lo integre y que estoy detrás. Pero eso es excepcional. La entidad es una persona, justamente, es un sujeto de derecho que está autorizado por el Estado para realizar fines lícitos y nunca va a obtener autorización si el objetivo principal es otro. Así que esa sería una excepción que se puede dar. Pero vamos a la entidad que tiene una personalidad diferenciada, y el Código Civil reafirma este principio para las asociaciones civiles. De hecho, en el caso de que de algún modo la entidad, digamos, de que los fondos de la entidad no sean suficientes, aclara el artículo 181 que los asociados no responden en forma directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación. O sea que hay una personalidad y una responsabilidad diferenciada. Si la entidad... Profe, Sí. ¿te puedo preguntar algo? Sí. O sea que la otra vez cuando estaba leyendo Rivera, decía que como las personas que participan o que toman las decisiones dentro de la entidad, cuando cometen algún error, como ellos son profesionales y como que están preparados para ese cargo, o sea, no sé, hay que pagarle a alguien y... Perdóname, ¿me subís un poquito el volumen tuyo? ¿O te acercás al micrófono? Soy lo más acercado posible, profe. Ah, bueno, Usted perdón. tiene más volumen. Disculpe, no. Discúlpeme a mí. Para que lo subo yo, a ver si yo tengo... No, yo lo tengo al máximo, ¿eh? Ahí está. Ustedes me escuchan bien, ¿no?
Yo la escucho perfecto. Ah, Tal vez dale, se me dale. escuche bajito a mí porque el micrófono... Ahí te escucho mejor. Ahí te No, que escucho decía, mejor. bueno, sí, porque subí el tono de voz. Dale, Que la otra tranquilo. vez estaba leyendo en Rivera que como las personas que pertenecen adentro de las asociaciones o sociedades civiles tienen un cierto grado de responsabilidad siempre que haya una negligencia de su parte, porque se espera que ellos den lo mejor como son profesionales, y si cometen o sea, un error, sí pueden tener responsabilidad. O sea, en su cargo. Si tienen algún error o error en su cargo o cometen algún acto negligente, como que tienen una responsabilidad. No sé si me entienden. Muy bien lo que aclaraste, pero eso tiene que ver con la responsabilidad del administrador. Yo te estaba hablando, ¿qué pasa con la responsabilidad del ente? Porque una cosa es el ente, ¿bien? La entidad que tiene un patrimonio propio, otra cosa son los miembros que la integran. Por eso la entidad se va a vincular con otros sujetos, va a asumir compromisos, porque justamente si el derecho les reconoce personalidad, le reconoce capacidad, es un sujeto de derecho más que va a interrelacionarse y vincularse con otros y generar compromisos, generar deudas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién paga esas deudas? Esos compromisos que asume. ¿Quién los paga? ¿Cómo la entidad solventa? Más allá de que pague los sueldos, más allá digamos, de los dependientes que pueda tener, se interrelaciona con otros, no sé, tiene que, soy simple, tiene una deuda con los servicios públicos, que tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas, tiene que pagar, no sé, las facturas, el café que comen, estoy hablando de cosas simples, ¿no? Hasta contratos o relaciones o vínculos que pueda realizar o que tiene que pagar el alquiler de una sede o lo que fuera. ¿Quién paga esos compromisos asumidos? Paga la entidad con el patrimonio de la entidad. ¿Bien? Y los miembros que la componen tienen un patrimonio aparte. O sea, el miembro de una asociación puede tener, no sé, 3 departamentos, 4 yates, 5 hectáreas de campo, 5.000 hectáreas de campo. O sea, puede tener un patrimonio y la entidad nada. La entidad tener, no sé, nada no, porque si no, no la autorizarían para funcionar, pero puede tener, no sé, un plazo fijo y un local a la calle, por ejemplo. Ese es todo el patrimonio. Y después va a tener las cuotas sociales, lo que le ingrese de los socios. Con eso se solventa día a día, y a lo mejor es insuficiente con los compromisos asumidos. Lo importante aquí es que esos compromisos, esas deudas que generan, no se pasan a los miembros, no son absorbidas por los miembros, sino que se tienen que solventar con el patrimonio. Y si el patrimonio no es suficiente, el patrimonio... Le hago una pregunta. Sí. Perdón, Miller. Antes de esto, respondiendo a lo que me decías, otra cosa es la negligencia de los administradores. Dice que los administradores realicen actos que no, digamos que perjudiquen a la entidad. Ahí sí tienen ellos una responsabilidad personal y con su patrimonio, ¿bien? En la medida que perjudiquen a la entidad. Ahora, si está aprobada su gestión, una vez que está aprobada su gestión, ya ellos no se hacen responsables por sus actos. O sea, no es que no se hagan responsables. La ley los libera de esa responsabilidad porque justamente la misma asociación aprobó su gestión, ¿bien? Y las cuentas de su actividad. Entonces, una vez que se aprobó la gestión, lo dice claramente el artículo 177, pero deben responder por los perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones propia del órgano que integran, pero esa responsabilidad cesa por la aprobación de su gestión. Ellos responden con su patrimonio, lógicamente son profesionales, están ejerciendo un acto si ellos perjudicaron a la entidad de algún modo, por ejemplo, no sé, endeudándola indebidamente o demás, sí son responsables, salvo que lo apruebe la entidad. ¿Sí? ¿Te comprendiste ahí la diferencia entre la responsabilidad del ente y la responsabilidad del administrador? Sí, profe, lo entendí perfectamente. Bien. Gracias. Miller, ¿qué me querías preguntar? Que si una entidad esa no tiene como una aseguradora que tenga como soporte en caso de que no pueda cumplir. ¿Asegurar qué me dijiste? Asegurar su patrimonio, una aseguradora que tenga.
Puede No ser tiene. que contraten un seguro, sí, puede ser que contraten, bueno, hay seguros que son obligatorios, que todos los tienen que tener, por ejemplo, el seguro contra terceros, para cualquier daño que pueda generar la actividad, eso sí, a veces es obligatorio, la ley exige que lo tengan, que tengan seguros contra terceros, porque dentro del mismo inmueble donde se funciona puede haber un accidente o lo que fuera, y sí, hay una responsabilidad, en este caso, siempre una responsabilidad directa del ente por un daño que se produce dentro de esa entidad, y el seguro es la garantía de solvencia, eso es otro tema. Pero eso es otro tema. Una cosa es, hay el seguro que se le paga para que cumpla esta función, y otra cosa es que vaya al patrimonio individual de los miembros que integran, de ese soporte material. Justamente los miembros integran la entidad para formar una persona diferente con todos atributos diferentes. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, muchachos, por hoy terminamos. Tener en cuenta que hay una derivación de las asociaciones civiles que son las llamadas simples asociaciones. Estas que no requieren la autorización del Estado para funcionar, ¿sí? Porque se integran, digamos, espontáneamente. Tiene una escasa, digamos, actividad importante, una importancia, digamos, relevante y un patrimonio muy reducido, y por eso no gestionan la autorización estatal. Y respecto a estos sujetos, sí, hay que tener en cuenta que la ley establece una cuestión especial en el artículo 192, en cuanto a la responsabilidad, diciendo que los asociados no responden en forma directa ni subsidiaria, y su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos a construirla. Es decir, se hizo un aporte, en base a ese aporte es el que responde para el pago de los compromisos que asuma, y en base a eso estas entidades, digamos, deben satisfacer las deudas o los compromisos. ¿Sí? Lo que sí encontramos que si los bienes no alcanzan, acá el código en este tipo de asociaciones que se llaman simples asociaciones porque no tramitan la autorización estatal para funcionar debido a esta escasa importancia, como les digo, cuando el patrimonio en este caso no alcanza en este supuesto de las simples asociaciones, el artículo establece que la responsabilidad de los administradores, si los bienes no alcanza para solventar la deuda, el administrador y todo miembro que administre de hecho, o sea, de forma fáctica, la entidad, responde en forma solidaria frente a los acreedores por las decisiones suscritas durante su gestión. Este es el único caso en el que sí hay un compromiso personal, porque son las llamadas simples asociaciones, es decir, no asociaciones civiles que tienen la autorización para funcionar. Estas tienen una personalidad completamente diferenciada. Las simples asociaciones que no cumplen con el requisito de obtener la autorización estatal, ahí sí la responsabilidad se extiende a los administradores con su propio patrimonio, pero siempre que esas decisiones hayan sido tomadas, las decisiones que afectaron el patrimonio de la entidad, hayan sido tomadas durante su gestión. Es decir, no nuevos administradores, y no la función del administrador hacerse cargo de otras tareas de otros, pero siempre y cuando, digamos, los recursos de la entidad sean insuficientes. El único caso, el de las simples asociaciones. Las asociaciones civiles tienen el patrimonio diferenciado. También lo tienen las simples asociaciones, pero si el patrimonio no alcanza, ahí sí hay una responsabilidad solidaria de los miembros y de los administradores, perdón, es decir, de los que tienen a su cargo la gestión de administración de la entidad, siempre que esas decisiones hayan sido tomadas durante su gestión. Esa es la excepción. Pero para las simples asociaciones, que son entidades que no tienen la autorización para funcionar. ¿Bien? Bueno, ¿ustedes con Ferrer tienen los martes o los jueves? Los lunes. Los martes, profe. Los martes, digo. Los martes. Bueno, el martes próximo voy a dar clase yo, porque él no está. ¿Sí? Bueno, profe. La semana que viene, martes y miércoles. Bye, bye. Saludos. Gracias, profe. Hasta luego.